Okay, we're going to go ahead and get started. Vamos a iniciar. Good evening, everyone, and Buenas tardes a welcome to todos this y talk. bienvenidos I'm a Anna. I'm with the Santa esta Fe Public plática. Soy Ana, Library, estoy con and we're la partnering Biblioteca tonight Pública with de Santa Little Fe y hoy Globe. estamos asociados con Little We started Globe. a project called Empezamos un Historiadores proyecto que se Históricos, llama and we'll los be putting on historiadores workshops. And tonight is de going los to vecindarios talk about y what it tenemos means esa to get sesión out para to hablar the sobre qué community and significa collect stories. salir a las comunidades a And tonight we recopilar do have Spanish relatos. language Tenemos interpretation. interpretación al If you go español down to the bottom disponible. of Si your screen, ustedes it says van interpretation. al You fondo can de la choose pantalla, pueden ver el English or icono que dice Spanish. interpretación. Pueden seleccionar su lengua de preferencia. Disponible en la parte anterior de la pantalla si hace clic en el icono de interpretación. um, so tonight we are joined Esta with noche Dr. se Esteban une a Rael. nosotros el I'm sorry, doctor Esteban Rael Gavez, Gávez with Little Globe in con el Little conversation. Globes I en wanted to conversación. point out some Quiero of our mencionarles partners and sponsors. a algunos de nuestros asociados y Some of our sponsors are patrocinadores. the New Algunos Mexico de los Humanities patrocinadores Council son in New the Rio Mexico Grande Humanities Council Heritage area. y el Our Rio Grande partners are Heritage Earth Area y Care, nuestros asociados son Enforcing the Earth Memory Care Project, and of course Santa Fe Public Library y and el Santa Little Fe Globe. Public Library y Before we get started, I Manitos. just wanted to Antes tell de you more iniciar, about quiero some of the avisarles a events that are todos coming up. The Santa Fe algunos Historians eventos que se Project that we avecinan. have going downtown. El proyecto The de December workshop los will be going historiadores on del on vecindario. December 11 Tendremos from 1 to 4. el 11 de Registration diciembre de 1 a should 4 be in the chat un box, taller or you can check de out the Santa Fe Public Library pueden ir website. al sitio de internet de We las also have coming las up bibliotecas is going to públicas de be one Santa Fe. conversation Tenemos también una conversación about de the Midtown purpose of the sobre library and the campus and what that looks like la in the biblioteca future. Some en el other campus de Midtown y libraries cómo se will be verá eso en el online, futuro. and Eso that'll será be en at línea también 5:30. el And 30 de also a noviembre a las survey that you 5:30 can y take, también habrá and una we should encuesta que have pueden that link completar. also in the Deben de chat tener box. So esa encuesta without further disponible ado, I'm en going to el hand it chat. off to Sin Little más, Globe le cedo la Coordinator. palabra a Katie del Little Globe. Adelante, Katie. Thank you, Anna. Gracias, Ana. My name is Katie Me Crows. llamo I'm Katie one of the Cross. co-directors of Soy una de las Little Globe, codirectoras de Chris Little Jonas. Globe, I'll be introducing him in a bit. Thanks so justo much con for joining Chris us Jonas. this evening. Muchas We're gracias super por estar excited con nosotros esta noche. to have Estamos this muy emocionados conversation. de tener esta So a little bit of conversación background y on les Little voy a dar un Globe, poco and you can see de, who we are de la historia de through Little the Globe para project. que sepan más sobre quiénes somos y un poquito So más Little sobre Globe el is an proyecto. arts Little nonprofit Globe es una based here in organización Santa sin Fe, fines and de we have lucro de arte artists, en Santa Fe. musicians, Tenemos artistas, filmmakers, músicos, photographers, videógrafos, facilitators, educators, fotógrafos, and cultural educadores workers. y trabajadores We believe culturales. that communities Nosotros thrive when creemos que las communities comunidades listen, prosperan cuando and we todas las collaborate with voces se escuchan y organizations, colaboramos con institutions, and organizaciones, community members instituciones in y miembros storytelling comunitarios en el contar relatos y to crear create spaces where proyectos people can share their personal multiartísticos experiences donde las and personas connect with puedan one compartir another. sus experiencias para ser This escuchados y Neighborhood vistos. Historians Project Este is proyecto actually de one more historiadores part del of vecindario our es parte de un present. proyecto más grande que se llama And Presente. we started Presente in Empezamos 2018 Presente en el with 2018 Dr. Esteban con Rael el Gavez. doctor And Esteban Presente is a Rael storytelling Gávez y Presente es project un that proyecto explores multiartístico personal que reflections explora on ah, belonging, reflejos gentrification, and displaced people in personales Santa Fe. And it is a project de where we aburguesamiento en Santa Fe. co-author stories with community Nosotros recopilamos participants and amplify those y stories through copresentamos diverse historias en Santa Fe mediums. y las So presentamos the Neighborhood a Historians través Project de is diferentes a medios. El pilot-based proyecto neighborhood es project un proyecto based in Santa comunitario a Fe, base de and relatos basado came aquí en about Santa because of Fe y surgió co-collaboration with the a través Manitas de un proyecto que Community hicieron Community Memory Project. con Manitas Community And Project. in this project, we are En putting este in proyecto nosotros collaboration with estamos trabajando en residents, colaboración con residentes, families, neighborhoods, familias, and community-based vecindarios y organizations organizaciones like libraries, comunitarias, schools, and the City bibliotecas of Santa públicas, Fe escuelas y la ciudad to share the de Santa traditional Fe multimedia para, storytelling to the para residents who live here. promover Participants in para the poder neighborhood distribuir historians las project herramientas para will contar be given relatos. audio and video Los tools participantes se les to entrenará en convert videografía para storytelling into poder podcasts. recopilar, editar y So archivar we are in the relatos de beginning Santa phases of Fe. this project doing Estamos en las research primeras etapas del and we'll soon proyecto be having an y application pronto and tendremos una process solicitud for y un inviting proceso people. formal para invitar a las We are personas. offering 5 Estamos positions ofreciendo and 5 paid stipends, posiciones que $500 tendrán to gather estipendios and remunerados edit de and build $500 stages of para audio. recopilar, editar y Santa Fe Public archivar. Library's
videos con relatos. También las bibliotecas de Santa Fe también tendrán 5 posiciones remuneradas de $500 para recopilar y archivar los relatos. Las personas podrán solicitar los 2 puestos con un monto de $1,000 para que aprendan para que aprendan todos las habilidades. Invitamos a los miembros comunitarios a poder participar en este proyecto para poder avanzar hacia el proyecto presente. Sin más, les voy a presentar a Chris Jones, el co-director de Little Globe. Él avanzará a la siguiente parte. Adelante, les presento a Chris. Gracias, Katie, y bienvenidos a todos. Estoy encantado de estar aquí, estar sentado aquí virtualmente junto el maravilloso doctor Esteban Rael Gálvez. Creo que el Little Globe no existiría sin él, sin sus conocimientos de cómo los relatos y la historia se interactúan. Así que estoy encantado de estar aquí. Y tradicionalmente, claro, con algo así, yo les leería una biografía del doctor Esteban Rael Galvez, pero vamos a ser consistentes sobre cómo queremos operar como organización. Entonces vamos a permitir que él cuente su historia. Esta no será una conversación tradicional, sino que será más bien una conversación entre el doctor Esteban Rael Galvez y yo. Vamos a simplemente tener un diálogo. Vamos a hablar un rato y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final con los asistentes. En ese momento, ustedes pueden utilizar la función de QIA al fondo de la pantalla para poder escribir su pregunta. O alternativamente pueden usar el icono para levantar su mano y nosotros le permitiremos encender su micrófono para que haga su pregunta verbalmente. Eso va a ser al otro lado de esta conversación. Iniciemos con el doctor Esteban Rael Galvez. Esteban, ¿cómo se siente usted hoy? ¿Qué está sucediendo? Well, as you know, Bueno, I had a booster como ustedes earlier this saben, year, and me puse la unfortunately, vacuna de refuerzo, así que yesterday was estoy sobreviviendo. Ayer fue un poco I'm pesado, getting there. pero I'm ya delighted to estoy be pasando here por as eso. well. Estoy encantado de estar junto a ti igual. En mi pantalla estamos uno encima del otro. Estamos uno encima del otro. A ver, dígame, ¿cómo es? ah, eh, Cuéntenos su historia sobre su trabajo, de dónde I viene. appreciate the Yo opportunity, aprecio la Christy. oportunidad, Saludos, Chris. Ave, buenas tardes. Good evening, everyone. It's Buenas tardes a todos y an honor todas. to be Es un working honor with el estar trabajando Little Globe. con Little I've been a Globe. part of the Yo he family sido for parte de some la years, but familia, como lo mencionó I knew Chris. it was Me important to put encanta this up on la the manera, así como lo website dijo so Lottie, como lo puso en el I always sitio feel web. that Molly was probably Yo siempre le doy crédito a Molly, pero quizás fue un esfuerzo en grupo de recognizing Little me as Globe. a poet of Me the reconocen past, como un but poeta del I always pasado worn that y badge. que yo That's siempre he llevado badge eso. that I wear ah, very proudly. Esa es una etiqueta And que so yo to be llevo con part of honor Little Globe, so y to yo he sido say, parte de to Little Globe, continue así que yo le what is agradezco a so Little Globe much por continuar con from esto. Yo he the aprendido memory mucho gathering and the de storytelling la that reunión de memorias, Little de Globe la over the years. recopilación So de relatos you've let me, y el but I comparto also thank the family of de, Little Globe, which has been a de los community relatos. Y le agradezco a Little Globe, que ha sido una and comunidad por also mucho Santa Fe tiempo. Public Y Library. también As you can las see, bibliotecas públicas de I Santa Fe. love Como ven, a books. mí me encantan And los so libros they've shaped me from the y very beginning. me So I han really formado appreciate desde el these inicio. Así two que yo amazing aprecio hosts that I've got to es, be in conversation with. así que yo aprecio el poder estar en esta conversación. I always like to begin recognizing our Siempre me brothers gusta as Pueblo elders and empezar Hispanas. hablando, como nos han dicho los antepasados Recognize de that los wherever we pueblos. go, our Hay que breath reconocer goes. que a donde quiera que vamos, We leave our breath nuestro behind us. aliento se queda And for me, atrás. that Y para mí, acknowledgement ese is reconocimiento simple and es true about all of the sencillo people who have always y lived in this verdadero de las place personas que over the siempre han years, vivido en este lugar, original and continuing stewards. particularmente los cuidadores But it's y also those administradores those of us anteriores who y continue to actuales de do la this work, tierra. whether it's
Y también a las personas que continúan haciendo ese trabajo, recopilando, escuchando, archivando relatos. Todos participamos en la creación de ese aliento. Y yo he estado diciendo algo parecido, ya serán que 40 años, y apenas tengo 42, creo. Ay, estoy bromeando. Pero también es importante, Chris, he pensado en los últimos 2 años, no solamente durante la pandemia, donde ha sido más difícil la respiración, pero lo que se ha llevado a el, el reconocimiento que se ha llevado a cabo en los últimos años, que el, el respirar ha sido difícil para muchas comunidades. Así que me gusta empezar con ese reconocimiento, si me lo permiten, Chris. Y luego creo que, déjenme digo un poco sobre mí mismo. Yo también pienso que les agradezco a las personas que se han unido a nosotros y a las comunidades. Creo que he visto a alguien de Oregon también, así eso es increíble. Somos una comunidad grande a través de una vasta región geográfica. Eso es lo que somos, un pequeño mundo. Me pongo a pensar sobre mis valores principales y cómo me han formado desde el principio. Yo empecé en un pequeño pueblo, dos pequeños pueblos a los que yo siempre les doy reconocimiento, justo en la frontera entre Colorado y Nuevo México. Literal, la línea estatal divide el rancho que tenemos. Así que yo nunca reconocí eso, el hecho de que yo crecí en Costilla y Cuesta, Nuevo México. Y a mí me crearon 3 personas, mi padre, mis padres, que yo tengo la bendición de que estén conmigo todavía a la edad de 94, y mi padre siempre ha sido un ranchero y un agricultor, y él supo desde un principio que a mí no me atraía eso. Yo nunca iba a ser un buen ranchero, un buen agricultor. Bueno, a mí se me perdían las ovejas y se me perdía el agua seguido. Y me gusta pensar que eso no era completamente real, pero de igual manera sabíamos que yo no iba a ser un buen ranchero. Pero eh, entre los valores que él me enseñó, incluyendo la curiosidad por el mundo, él me enseñó a usar las palabras para ayudarme a salir, para encontrar la salida. En otras palabras, él creía en la educación y él siempre estaba leyendo, sigue leyendo. Está leyendo Don Quijote en este momento. No hay muchas personas en el mundo que han leído a Don Quijote, pero ahora lo está haciendo él a la edad de 94. Él me enseñó la curiosidad por el mundo. Mi maestra fue maestra en Cerro y Costilla. Eh, Para el mundo la formó de una manera diferente. Para ella siempre era importante el estar bien enraizada en el mundo, de estar aquí. Y mi madre quería que yo me quedara. Se trataba de aprender palabras para poder ayudarme a poder volver, que es lo que yo he hecho eventualmente. Pero a mí también me crió una tercera persona, mi abuela, que es una contadora de historias increíble. Ella me enseñó cosas como esto, que es importante escuchar. Las personas que mejor cuentan historias son los que saben escuchar. Y así que ella me enseñó sobre la imaginación. Nos sentábamos en la resolana en el portal en Cuesta, y ella me hablaba
sobre las personas que pasaron por la montaña. Yo tenía 5 años de edad y ella me estaba enseñando sobre la imaginación. Y así que todas estas personas me enseñaron empatía, curiosidad, imaginación, el poder de las historias, y eso formó mi manera de ser en el mundo y también formó mi interés de dos maneras, mi hambre de historias y la sed de justicia, que son la misma cosa, simplemente dos lados de la misma moneda. Así que yo me fui. Les prometo que ya me lo termino. No queríamos que esto fuera en una dirección, pero aquí sigo hablando. Pero terminé mi tesis de esclavitud y luego me volví el historiador de Nuevo México, y yo he mantenido unos dedos, quizás el pie entero en la academia, pero soy un practicante. Yo he sido el historiador de Nuevo México ya casi una década y fui el director ejecutivo del Centro Cultural Hispano y fui al Distrito de Colombia, donde fui el vicepresidente de National Trust para la preservación de la cultura, y volví a mi casa y empecé a trabajar por mi cuenta. Muy bien, y hay muchas cosas tan hermosas dentro de todo eso. Está, bueno, todo lo que hiciste, pero ¿de dónde viniste? Así que una de las preguntas que yo tengo es, ¿cómo el lugar de donde viniste te ayudó a querer decidir que querías ser historiador? Nuestras visiones del mundo siempre están formadas por lugares. Y definitivamente ese lugar, aunque tenía muchas ganas de salirme de ese lugar, el deseo de irme, yo no veo de manera romántica estos lugares. La gente lo ha hecho, pero cuando tienes como yo he hecho, que tuve que enterrar a mi propio hermano por el trauma que le ocurrió a él, aprendes a no ver las cosas de manera romántica. Cuando ves a tus primos que están encarcelados, eso te forma. Y aunque estos lugares son hermosos, resilientes y llenos de poder, también están llenos de trauma. Tanto las alegrías como la tristeza profunda son lo que me formaron a mí, pero también me hicieron querer irme porque tenía curiosidad acerca del mundo. Y mi abuela me enseñó a que me interesara acerca de las historias, y yo siempre quería relatar historias. Cuando fui a Berkeley, en la universidad, mi licenciatura fue en inglés y fui formado, instruido por este campo lleno de, enriquecido por estudios étnicos. Y aún durante esta era, creo que los puntos de tensión que son totalmente falsos acerca de estudios críticos de las razas, esos estudios me formaron, pero yo estaba interesado en empujar contra esos rasgos de disciplina. Un par de preguntas que tengo es, una de las cosas es que recién dijiste que nuestro ser está formado por nuestro sentir de el lugar. Y yo como músico, una de las frustraciones que tengo es que tenemos esta noción de que los músicos supuestamente son profesionales. Tienes que ir a entrenarte y adquirir las habilidades para tener el permiso en la comunidad para poder pararte frente a ellos y tocar tu música. Y una cosa que aprendí al estar aquí en Nuevo México es que el mundo en el cual me criaron a mí, ahí te dan permiso para hacer las cosas en este mundo. Pero eso es lo que nos separa del hogar y de nosotros mismos. Nos separa como personas de las personas que les encanta escuchar música y las que les gusta crear música. Vivimos en un mundo de historias. Nosotros somos personas que
recibimos historias, no se cuentan las historias, pero la idea de ser alguien que relata historias como miembro de nuestra comunidad local, ¿cómo funciona eso en términos de la disciplina de la antropología y el hacer historia? ¿Cómo es que esta idea de el poder hacer como música, arte participativa, también forma parte de las historias participativas? Y hablando desde tu propia perspectiva personal, tú estás aquí en Nuevo México. Sí, trabajas en todo el país, pero también haces mucho trabajo local y estás relatando historias que son personales para ti. ¿Cómo es que eso ayuda a cambiar el marco que nosotros utilizamos cuando se trata de hacer historia? Chris, antes de responder la pregunta, si es posible, el relato de historias participativas, creo que eso se merece su propio espacio, si me lo permites. Quisiera responder un poco a cómo yo fui formado como profesional y pienso acerca de ti como músico, trabajando en jazz y pensando en mi trabajo. Yo también puedo hablar más al respecto más adelante, pero mi trabajo, aunque he hecho muchas cosas, ha sido formado por el trabajo que he hecho para recopilar las historias de la esclavitud. Y creo que hay un impulso detrás de eso que puede ser enmarcado por palabras de Wolf Ellinson. Yo estaba buscando ese. Dice que la tristeza es una manera de mantener viva una experiencia brutal en la conciencia de uno y hay que poder trascenderlo. Y aún antes de saber o conocer esa cita de este autor, ese fue mi impulso con respecto a las historias. Poder mantener esas experiencias brutales vivas, porque yo escribo mucho acerca de aquello, pero también poder encontrar maneras para tocar el grano bruto de alguna manera, y si no uno lo puede trascender, hay que tratar de navegar a través de ese grano como que tosco. Tú mencionaste la antropología y la historia. Son dos disciplinas totalmente diferentes y cómo han sido enmarcadas como, o sea, con respecto a su trabajo en las comunidades. La antropología, el término lingüístico, se trataba de reconocer tu lugar dentro de esa relación de con quién trabajas, a quién investigas. En la historia existe esta noción que ha enmarcado todas estas disciplinas que surgieron en el negocio colonial para poder entender a los demás, a las demás personas. Yo lo veo de diferente manera, especialmente como un antropólogo entrenado. La antropología, aunque tenía la disciplina de ser introspectiva acerca de quién eras tú como alumno, recopilando historias, pero sin embargo, siempre se ha tratado de salir a otro lado, no a tu comunidad. Y entonces tanto la disciplina de la historia y la antropología han sido enmarcadas por esta idea falsa de la objetividad. Y esta idea de que cualquiera puede ser objetivo, que acerca de lo cual yo escribí en mi disertación. Creo que pasé a decir que esa es una gran mentira que han compartido las disciplinas. Como tú sabes, Chris, nosotros traemos todo nuestro ser al trabajo que hacemos como gente que recopila historias, que escucha las historias, así que a esta pregunta de participatorio, tal vez no seamos muy honestos al respecto. Yo he visto muy pocos historiadores en mi campo que hayan reconocido su relación con los temas que estudian,
aunque se encuentren solamente en los libros. La antropología ha sido más honesta acerca de eso, pero todavía se basa en esta idea de la objetividad y creo que es un constructo falso. Así que estamos hablando acerca de una historia subjetiva, o sea, recopilación. Sí, es objetivo, pero tenemos que ser honestos. Y al ser honestos, ¿cómo cambian las cosas? De repente perdemos control de el puesto honorable de la academia si decimos que no vamos a ser objetivos, sino que esto es personal. Nosotros formamos parte de esa historia. Perdemos poder acerca de cómo esa historia puede afectar narrativas al decir que es subjetivo. ¿Tú puedes repetirlo, por favor? Una de las cosas acerca de ser músico es que yo soy ultra subjetivo. Y entonces a veces me encanta tomar algunas de estas palabras y jugar un poco con ellas. Creo que siempre me ha gustado jugar con estas ideas de lo que es subjetivo y lo que es objetivo. Como tú dijiste, generalmente estas disciplinas son historias acerca de otras personas y yo tengo un antecedente y vengo de una disciplina a donde hay cierta cantidad de profesionalismo en no incluirte a ti dentro de una historia como el que relata la historia. Y también muchas veces los productores de cine presentan a las personas y tienen las cámaras sobre ellas y cuando lo editamos retiramos a las preguntas y al entrevistador y parece que hay solo una persona hablando. Y siempre siento que hay un cierto grado de deshonestidad al hacer eso. Y creo que acerca de lo que estamos hablando nosotros en este programa de vecinos historiadores, es que no se trata nada más de relatar historias acerca de la gente de nuestra comunidad, pero también es relatar nuestras propias historias de nuestras familias, de nuestros vecinos. Estamos hablando acerca de un proceso de relato de historias muy personal. ¿Cómo lo hacemos de manera que puede alinearse a todos esos grandes libros que están detrás de ti en términos de proporcionarle a nuestra comunidad las historias de este lugar, que pueden ser elementos importantes a lo que somos nosotros el día de hoy? Me encanta de eso. Mi compañero recién ingresó. Volviendo a la idea de la subjetividad. Se trata de reconocer de que nosotros somos sujetos en la historia, pero también entiendo el impulso que tú tienes, que yo también tengo todo el tiempo. Tú quieres quedarte como en el fondo para permitir que la historia en la cual te estás enfocando o que estás armando, que pueda iluminarse, ser iluminada, pero a la misma vez, si retiramos el proceso o sea, nosotros estamos haciendo preguntas, estamos enmarcando la narrativa, ¿verdad? Y aunque tratamos de retirarlo o permitir que la historia vaya creciendo a su manera y andar al azar si necesita hacerlo, a la misma vez, o sea, la seguimos formando. El hecho de que hay alguien enfrente nuestro que nos está relatando la historia. Y tenemos que reconocer de que se está entrelazando en algún nivel y se convierte en una conversación. Sin embargo, cuando tú y yo estábamos hablando acerca de por qué no hacemos esto nada más como una conversación de una manera que modela un poco acerca de lo que estamos hablando. Que si yo sé que tu subjetividad está enmarcada en ti como músico, me hizo recordar a Rock Ellison. Esa cita en las cuales muchas veces no pensamos, como historiadores lo vemos como estudios, pero no lo vemos como en su conexión con la música, musicología, y eso me permitió a mí realizar una conexión contigo de una manera muy distinta. Así que siempre estamos siendo informados al respecto y creo que por lo que estoy abogando es que el estar informado
ese estar informado. Y el reconocer cómo nuestra conversación junta historias y las historias informadas son importantes. Me pregunto, teniendo eso en cuenta, una de las cosas que ha inspirado este proyecto es tu propio trabajo y también el trabajo del proyecto de la comunidad de Manitos. También es un trabajo participatorio, es historia participatoria. Es un proyecto histórico, de historia. Tal vez podrías hablar acerca de ese proyecto porque es muy relevante a lo que estamos revelando aquí. Sí, con gusto lo haré. La Fundación Maryland se acercó a las comunidades a nivel nacional y dijo, nosotros queremos aprender qué significa desarrollar un archivo comunitario. No impusieron ninguna estructura a esto. Es un campo que se ha estado desarrollando durante varios años, o sea, el de archivo comunitario. Pero ellos tenían curiosidad y estaban interesados en aprender de las comunidades, porque lo que funciona en Nueva Orleans tal vez no funcione en Royal Heights, California. Lo que funciona en Boyle Heights tal vez no funciona en Madison, Wisconsin. Y seguramente por ahí no funcione al norte de Nuevo México, pero ellos tenían curiosidad y les interesaba apoyar proyectos como este, que preguntando qué significa desarrollar un archivo comunitario. En este proyecto, este proyecto fue creado y ubicado en la Universidad de Highlands de Nuevo México, en el Departamento de Arte. Los alumnos tenían curiosidad del mundo, pero también en la manera moderna de relatar historias a través de las artes y la manera de compartir historias y desarrollar un repositorio. Y hubieron muchas cosas que marcaron nuestro interés en esto. Los archivos en los museos también eran constructos coloniales. Y sin embargo, eso no significa que muchos archivos en los museos y instituciones culturales no han estado trabajando en contra del fluir para poder deshacer esos constructos coloniales y ser mejores y desempeñarse mejor. Pero era un constructo de juntar y extraer, y en muchos casos esas instituciones en ellas las personas marginalizadas nunca se han visto reflejadas, aún en los libros. La academia tampoco, o sea, también es culpable de esto. Casi todas las instituciones han sido culpables de esto y nosotros muchas veces como comunidades de color no nos vemos reflejados dentro de estas instituciones. Así que el reconocer aquello y reconocer que a medida que desarrollamos la propuesta que fue desarrollada por Miriam Longer, Minnie Roberts y tantos otros que estaban contribuyendo a poder enmarcar cómo se vería esto y reconocer todo el trabajo increíble que se había hecho anteriormente. Pero también reconocimos y ubicamos esto dentro de nuestra propuesta. Reconocemos un arco al proyecto. Reconocemos que las personas han estado perdiendo cosas en estas comunidades durante mucho tiempo: tierras, lenguaje, idioma, agua, aún su sentido de identidad. Eso lo dejamos para otra lección, pero perdiendo el sentido de quiénes eran y dentro de toda su belleza y complejidad, y recayendo sobre estos binarios que siguen constringiéndonos aún en nuestro idioma, acerca de cómo hablamos acerca de nuestra identidad, aquí y en todas partes, pero también perdimos artefactos, perdimos cosas, fotografías, perdimos historias. La academia venía y juntaba las cosas sin reconocer la importancia de la reciprocidad,
de darle de vuelta a la comunidad. Instituciones culturales desde museos británicos a locales tomaron y se llevaron artefactos. Tal vez el impulso era para la preservación, pero igual para la comunidad era una pérdida, ¿verdad? Las historias intangibles y tangibles fueron retiradas y fueron perdidas. Y sin embargo, teníamos que reconocer eso porque esas pérdidas siguen enmarcando cómo la gente piensa acerca de sí mismos dentro del mundo. Aún su falta de confianza en proyectos como este, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros creemos en el principio que está arraigado en la justicia restaurativa. O sea, si reconocemos extractiva, creemos en que si los recopilamos y los ponemos en... O sea, vemos que podemos restaurar el sentimiento de pérdida de identidad, el hecho de poder vernos reflejados en estas instituciones. There's so much beautiful stuff. Hay muchas cosas hermosas de las que está hablando. Y conforme lo va usted diciendo, una de las cosas, ha habido mucho que se ha perdido para mí viviendo en el norte de Nuevo México en los últimos 20 años. He aprendido las consecuencias de la pérdida. Hay personas que están escribiendo en el chat cosas diferentes, que no solamente se trata de no simplemente no vernos a nosotros en representación, sino ser representados de una manera negativa. Y eso provoca los sentimientos que de que nos roben en nuestra identidad y nuestra historia. Y está el otro lado o la meta. Está la idea de restauración, de identificación, de autodeterminación y de poder por sí mismo. Me pregunto, ¿cuál es el proceso? El proyecto de Benitos tenía la intención de implementar un sistema de restauración. Quizás si puede explicar las partes de este proyecto, quiénes son los historiadores y qué historia están contando, y si ese proceso tiene la intención de la restauración. The nuts and bolts of it, just L- technically speaking, Ya hablando de manera técnica, nuestro objetivo es crear un repositorio digital donde las personas a la cual las personas se pueden dirigir, personas de esas comunidades del norte de Nuevo México y el sur de Colorado y la diáspora de estas comunidades pueden compartir lo que se sientan cómodos compartiendo, ya sea alguna foto, una historia, lo que sea, que nosotros lo podemos poner en este almacén. that it will be a Nuestra visión es, it's not a tangible, right? So we're not no es algo tangible, no estamos coleccionando cosas, no tenemos que adueñarnos de ellas, no tenemos que tenerlas en nuestras manos necesariamente. Este es un almacén digital. Las bibliotecas y museos y ese tipo de establecimientos coleccionan artefactos, pero nosotros queremos tener solamente una versión digital de eso. Y estamos batallando con las mismas cosas con las que batallan esas instituciones. ¿Cómo lo hacemos de una manera ética para que las personas tengan el sentido de que están participando dentro del proceso, de que son sus archivos? Y esas son cosas difíciles. Todas las instituciones están batallando con esto y es interesante para las comunidades de Nuevo Mexicano, Chicano, cual sea el término que usan, incluyendo a Manito, es que ahora se protegen de la misma manera como se protegen las comunidades indígenas en términos de las pérdidas que han sufrido, que se les han extraído, tienen de una manera legal. Y estamos tratando de crear un marco que aborde la ética detrás de eso. Y a la misma vez no
atorarnos tanto en eso que no recopilemos suficientes cosas para que las personas se puedan verse reflejadas. Actualmente no se ven reflejadas en muchas de las instituciones culturales a nivel nacional y local. Nosotros creemos que todavía es posible el crear ese marco restaurativo para poder ver eso. Nosotros queremos que este almacén informe de una manera mejor nuestras conversaciones sobre la pérdida. Pienso que, Chris, la pérdida increíble que sienten las personas en Santa Fe y que han estado sintiendo durante mucho tiempo. No quiero ponerle un número, décadas, centenas de años, pero las personas sienten esa pérdida y ahora está intensificado. Y yo me imagino que este almacén por lo menos está informando eso de una manera más detallada. Disculpe, mis respuestas son muy largas, tengo que cortarlas. Mis preguntas están casi igual de largas. Voy a intentar hacer una pregunta corta, pero tenemos comentarios tan hermosos que están escribiendo en el chat. Sí, el sentido del pesar. En Santa Fe hay ese sentido de pena o de dolor. Nosotros colaboramos con la ciudad para recopilar historias o relatos en las comunidades históricas de historias de personas de esas comunidades y que hasta se han tenido que ir de esos lugares, pero que su historia está en esas comunidades. Hay personas que acaban de llegar después, pero hay personas que ahí crecieron y hay un sentido de dolor y pérdida consistente. Las personas estamos orgullosos de que podemos mantener la historia arquitectural, pero tenemos pérdida de lo demás. La arquitectura se entrelaza en el sentido de nuestro sentido de hogar. Y es parte de la riqueza de la vida que yo llevo, de la vida que llevo aquí. Pero ese sentido de pérdida, de dolor. Usted habla de cómo la intención no es ser solamente una recopilación de cosas, es el darle animación a este sentido de duelo. Este programa de preservación histórica es para hablar sobre el futuro de esa ciudad y conectarla a la historia. Y por eso nos sentimos tan conectados a las historias humanas del lugar. No solamente lo que ha de ver un turista o lo que ha de ver en algún museo y decir, oh, las personas aquí vivían de alguna manera, pero informar quiénes somos nosotros ahora, de que nosotros vamos a cambiar las decisiones que se toman en el futuro, para el futuro de la ciudad, si estamos en ese espacio de complejidad del que usted ha hablado. El sentido de quiénes somos nosotros y la complejidad. Santa Fe es rico porque es complejo, porque tenemos esta conexión al pasado, que a diferencia de otros lugares. De muchas maneras, mi experiencia en Santa Fe ahora es que hay mucha incomodidad con el expresar el dolor, pero sin ello, quizás esa incomodidad es algo que quizás tenemos que celebrar. No estoy completamente seguro, pero tengo curiosidad por saber cuál es su perspectiva en términos de contar los relatos complejos que tienen los diferentes sentimientos de dolor y de enojo. ¿Cómo es que nosotros podemos contar estas historias complejas de una manera que no simplifica y no toma ventaja y no hace mal uso de la colección de historias, pero que más bien nos ayuda a vernos cómo somos nosotros? I think And by the way, that wasn't a very short
Esa no fue una pregunta muy corta. También voy a tratar de ser breve en mis respuestas. I'm trying to, Estoy intentando. Uno de mis autores favoritos, el señor Valiano, me ha enseñado bastante. La identidad no es una pieza de museo. Y no me acuerdo de toda la frase, sino que refleja la contrariedad de los sentimientos de cada día o algo here's what I así. believe. Pero aquí es lo que yo creo. Yo creo que en la historia hay una manera en la que las personas la utilizan para hacer más volumen, pero hay una manera en la que la sociedad en general reduce estas cosas a lo binario con una falta de complejidad. Me han escuchado decir que los hispanos, no hay un solo hispano que no pueda trazar su patrimonio a algún grupo indígena y su herencia. Y quizás, quizás esto es hipérbole, pero esto se basa en los muchos años de experiencia y de estudio que tengo. Pero en vez de hablar de generalizar, lo que tiene que suceder es que tenemos que contar esos relatos, de contar las historias individuales de Sebastián Rodríguez, quien vivió en este pueblo, que es un antepasado de muchos de nosotros, que sus padres eran de Angola. El contar su historia quiebra la noción de que somos de tres culturas. Nunca hemos sido de tres culturas, nunca. Y el leer de esas tres culturas, aún hasta en el periódico recientemente, eso me vuelve loco. Pero para poder deshacer eso, tenemos que contar las historias individuales y cómo es que Melchor, el hijo de su hijo, él se fue de Santa Fe y se casó con la familia Burrito fuera de Santa Fe y ahora vive en el pueblo de Trampas en el norte. Y cómo esos descendientes de todas esas personas que vivieron en Trampas, que terminaron poblando Chimayó, Santa Cruz, Abiquió, Cuesta, Costilla, todos estos lugares, esa historia individual no solamente desmorona esa historia de las tres culturas, pero revela la complejidad. Y luego tenemos que ver cómo es que alguien de Angola terminó aquí. Bueno, contemos esa historia de la diáspora de África que resultó de la esclavitud en Angola, que esas personas entraron no de Virginia, pero a través de Veracruz, México. Esas personas vinieron hacia acá y se hicieron parte de esta comunidad. Y él vivió aquí, él vivió y murió aquí y fue parte de esta comunidad. En esa era, en 1700, yo pienso que las historias individuales, ya sea de Sebastián Rodríguez o de familias que vivieron aquí en los 70s, 80s, 90s, todo eso se hace parte de las historias que tenemos que recopilar. Eso es hermoso. Una de nuestras ambiciones para este proyecto es el llevar las ideas y las nociones, la historia y la conexión a este lugar. Y aún hasta las personas que han llegado la semana pasada, las únicas personas que pueden contar la historia son esos que tienen una conexión larguísima con este lugar, o ahora, o hay que incluir también, hay un rol en la historia de las personas que acaban de llegar. Una de las cosas que yo aprendí de las tres personas que me crearon es la empatía. Y eso que tiene que ver con el decir relatos, y la empatía es entender de dónde viene alguien en términos de
de su identidad, no solamente de dónde vienen. Y contar de relatos le permite a las personas mostrar su identificación de su ser. Usted y yo hemos tenido esas conversaciones de una manera hermosa. Nosotros pensamos sobre qué es lo que te ha formado a ti, lo que me ha formado a mí, y conforme nosotros nos jalamos en diferentes direcciones, ya sea al hablar de las cosas que nos han formado, ya sea cosas dentro de nosotros o cosas de nuestra historia, nosotros aprendemos unos de otros, cada uno de And yet, nosotros. in the midst of that, we have Y, to recognize where power y entre sits. eso tenemos que entender dónde está el poder, quién puede contar sus historias y quién no. Y dentro de ese contexto, And the core values that frame the storytelling. tenemos que presentar los valores que nos permiten contar los relatos, incluyendo la empatía. Yo creo que eso es lo hermoso. Nosotros estábamos hablando de la empatía y en mi experiencia, una de las activaciones de la empatía es la historia o los relatos. Yo no sé si esta fue su intención, pero cuando nosotros creamos el título de presente, presente tiene dos significados. El presente, que es que alguien está presente aquí hoy, y también está presente que las personas del pasado están presentes aquí hoy. Es un reconocimiento de esas personas que han ayudado a contribuir a quienes somos nosotros hoy, pero que no están con nosotros hoy en día. Y de una manera similar, usted dijo, la historias son una buena manera de entender de dónde viene una persona. Si alguien se mudó aquí la semana pasada, por ya sea cualquiera su razón, el poder escuchar su historia y sentir empatía al escuchar su trayectoria escuchar de sus antepasados y quiénes son y cómo eso los ayudó a formar quienes son hoy, eso nos ayuda a entender de dónde vienen. Y es una bonita manera de decir quién es uno ahora, viene de dónde viene uno en el pasado. El decir, no entiendo de dónde vienes, estás actuando raro, y la persona dice, bueno, tienes que entender que y luego ya contar la historia que lo lleva a eso. De muchas maneras, creo que la idea de archivar esos relatos es entender dónde venimos todos. No tiene que ser específicamente de aquí. ¿De quién soy yo aquí en Santa Fe, Nuevo México, y mis 20 años en Santa Fe y mi crecimiento en California y músico de jazz en New Orleans? Eso todo formó quién soy hoy y todas esas son partes importantes de quién soy yo. Y si yo puedo compartir eso con ustedes, ustedes pueden sentir simpatía y empatía y podemos tener una conversación que produzca empatía. Quizás podemos crear una comunidad con empatía y quizás nos ayude a lidiar con este dolor. Eso no es solamente un proyecto para archivar una recopilación de historias, sino que tiene un propósito fuerte, potente. Y parte de mi trabajo como presentador hoy es asegurarnos de que hablemos de esto. Así que la pregunta que tengo es, cuando usted se encuentra en un momento de dolor, está con alguien y su dolor le afecta a usted y usted siente ese dolor, ¿cómo ese es un momento restaurativo? Oh, la restauración de la que habla usted no es extractiva, sino que restaura. ¿Cómo es que alguien puede escuchar mi relato y de alguna manera eso me haga sentir un sentido de restauración? What I immediately thought of was not Lo que se me ocurrió inmediatamente no fue una recolección de historias, sino que como historiador It's interesting. I'm starting es interesante. Estoy comenzando un proyecto con una organización aquí en la ciudad, nuevamente, que se trata acerca de la esclavitud, de ese trabajo que he hecho de por vida. Y estábamos compartiendo historias entre nosotros.
Y al relatar esas historias, una de las cosas que yo compartí fue que todo esto es muy duro. Recopilar y relatar y leer y escribir acerca de algo tan traumático como la esclavitud. Algo que yo digo es probablemente una de las cosas que más nos dice que somos humanos, lamentablemente porque refleja una de las cosas que los seres humanos se han hecho el uno al otro desde el principio de los tiempos. Y a medida que yo leo acerca de estas historias, acerca de, bueno, un individuo y una ancestra mía, doña Inés, que vivió acá en los 1600, uno de los primeros individuos de estas tierras. Hay momentos en los cuales yo lloro. Para mí es una memoria sangrienta o sanguínea, porque yo estoy aquí por la capacidad de ella de haber sobrevivido a aquella experiencia. Y sin embargo, alguien una vez me preguntó, ¿cómo puedes tratar con ese trauma a diario? Porque para mí se trata de un tema de a diario, lo ha sido durante mucho tiempo. Absorbes estas historias y a veces te quebrantan. Hay momentos cuando no me siento restaurado a recopilar estas historias, sino que me quebrantan y todos los días me tengo que volver a fortalecer. Pero si no cuento su historia, entonces irrevocablemente se va a quebrantar y se va a perder. Se dice que experimentamos 3 muertes y la última es cuando ya no nos recuerdan. Así que para mí, cuando traducimos eso a recopilar la historia de una persona, cuando los historiadores de la comunidad están recopilando las historias de los vecinos y te preguntan, ¿cómo es restaurativo eso? Es un proceso, no es restaurativo en ese instante, sino que se convierte en un proceso. Cuando pensamos en el archivo, pensamos en algo mucho más grande, un repositorio más grande, y nosotros somos todas las partes que se unen. Pero yo creo en eso, que una historia a la vez nos vuelve a rearmar, a reconstruir. Aun cuando nos quebranta, volvemos a armarlo. Si me fui por todas partes. No, yo pensé que lo dijiste de forma hermosa. Y sí, teniendo, o sea, siendo como en la psicología, uno cuando escucha con el corazón, estás dando justicia restaurativa a la otra persona porque la estás oyendo. De algunas maneras nosotros nos preocupamos tanto con los productos, qué va a pasar con esto, cuál va a ser el producto final, pero en muchas maneras, tal vez solamente la creación de un programa como este, nosotros vamos a iniciar un proyecto de relato de historias donde las personas van a estar haciendo preguntas y van a estar recopilando historias de sus propias familias y vecindarios. Se trata más acerca del proceso de lograrlo. Estamos modelando una comunidad en la cual estamos aprendiendo las habilidades de poder escuchar a veces de manera muy difícil. Y me pregunto si a veces, tal vez ese sea el producto de esto, que nosotros como comunidad tendríamos que tener más herramientas para escuchar o saber escuchar. Me encanta que Anita esté aquí con nosotros. Y lo que tú leíste de lo que ella había compartido, es que sí, es una forma de justicia restaurativa. Gracias, Anita, por habernos dado esas palabras, mi comadre al norte de Taos. Y la escucha es parte de ese proceso. Lo dijiste de manera hermosa, ni siquiera lo podría repetir. Estoy tratando de no mirar el chat porque me distraigo. Si tú hablas y yo me fijo en el chat. Y también vamos a tener un momento de preguntas y respuestas dentro de unos instantes. Así que pasemos a hablar un poco, bueno, un área acerca de la cual habíamos hablado tú y yo,
de explorar está a lo largo de esto, es esa noción de vulnerabilidad. Sí, presente. Gracias por explicarles a los oyentes acerca del proyecto presente que continuamos desarrollando. No es diferente a ningún otro archivo comunitario que estamos construyendo. Como tú dijiste, tenemos, tú me oíste decir 1 billón de veces que el proceso era igual de importante o a veces más, y verdaderamente lo fue. Le pedimos a la comunidad, a los participantes y a los oyentes de la comunidad, les pedimos que sean vulnerables. Querencia tiene un sentido de pertenencia muy poderoso a un lugar, a un tiempo, a un pueblo. Pero existe una vulnerabilidad en hacerlo aquí y ahora. Nosotros nos estábamos enfocando en el tema muy duro, difícil de gentrificación. No queríamos usarla, siento mucho estar introduciéndola ahora, pero estábamos batallando con palabras así, por ejemplo, vivienda y justificación. Y como recordaste, nuestro título inicial era Redesarrollo Ético. Es un título terrible, pero es verdad, cuando nos pusimos a conversar con Tomás, él nos recordó del poder de presente, cómo fue utilizado en un sentido político, pero cómo había sido utilizado para recordar a alguien, volver a pasarlos por nuestras mentes y corazones. Pero también tenía el significado dual, como dijiste tú, Chris, de manera un poco diferente, pero reconociendo que todavía hay personas en esta comunidad que están batallando para sobrevivir. Todavía hay gente que vive en nuestra comunidad que todavía está pasando por duelo, por la pérdida, y esa pérdida la tienen presente todos los días. Pero yo no recuerdo quién fue, tal vez fue Jordan Wax, que creo que también está con nosotros, y otros que presentaron este maravilloso término que nos encontró, querencia vulnerable. Sabíamos que era querencia. Sabíamos que no solamente se trataba del amor a un lugar, pero que sí, siempre existe una vulnerabilidad a eso y vulnerabilidad de las personas que viven en el borde del duelo de perder su casa que están rentando. Y queremos poder poner el dedo en ese grano, como dice Allison, en ese grano tosco. Y por eso nos inclinamos a la noción de querencia vulnerable, que es real, real, real. Así que una de las cosas que dijimos al principio fue que, o que dijiste, fue que tú como niño tenías curiosidad acerca de la empatía en el mundo y la historia de tu familia. Una de las cosas que yo entendí a través de nuestra amistad y trabajando conjuntamente es la belleza que le traes a la definición de una palabra. Así que podrías definirnos la palabra querencia. Es el amor que uno tiene por un lugar. Viene de querer, que es amor. Y es el amor que uno siente por un lugar y tener un sentido de pertenencia de ese lugar. Es ese verdadero sentir de pertenencia y se usa de manera muy profunda por las personas que han pertenecido a un lugar durante muchas generaciones. No que uno no pueda aprender a amar un lugar, pero también tiene su profundidad. Y creo que estábamos tratando de
ver eso, el amor a un lugar. Sí, muchas veces es el amor de un lugar perdido, ¿no? Y trae consigo cierta cantidad de duelo. Y eso es interesante porque estamos hablando acerca de la combinación de estas palabras, querencia vulnerable, pero me pregunto si querencia en sí implica la vulnerabilidad. Si puedes amar a algo sin que exista la vulnerabilidad. El amor por ahí no requiere la vulnerabilidad. Y la eliminación del duelo es una oportunidad para ser vulnerable. Pienso que una historia bien contada instiga la vulnerabilidad en el oyente. Tal vez de alguna manera, esto tiene que ver con el crear las historias y que estamos pidiéndoles a otras personas que nos ayuden a hacerlo en este proyecto, ayudar a crear una instigación de la vulnerabilidad, de la conexión con las personas, con el lugar, con nosotros mismos, que no necesariamente son cosas alegres, sino que son cosas dolorosas, la pérdida de un lugar. Y hay un par de, o sea, como le pasó acá a nuestro maravilloso anfitrión. El chat está lleno de comentarios y preguntas hermosas, etcétera. Y por favor, si ustedes quisieran incluir algunos de estos en a donde dice Q y A, preguntas y respuestas, ingrésenlo ahí porque si no se va a perder en el chat. Pero una de las cosas que quería decir es que Mary Sánchez Chaca, que es una de nuestras anfitrionas acá, y dijo, no me había dado cuenta acerca del duelo de esta querencia hasta que había perdido el hogar de mi infancia. Sí, se trata de eso, las pérdidas. Y también tengo que decir que una de las cosas para muchos de nosotros que estamos en un lugar institucional de poder, los proyectos como este nos recuerdan a ser vulnerables en nuestro poder. A medida que tomamos decisiones duras acerca de esta ciudad y las cosas que hacemos día a día, esa vulnerabilidad a través de la historia de entender a nuestros empleados, a los vecinos con los cuales estamos enojados, eso cambia todo el marco. ¿Sí? Así que tú y yo habíamos armado algunas preguntas, así que quería cubrir algunas. Habíamos hablado un poco acerca de este enfoque al derecho al revés del relato de las historias. Estamos hablando acerca de un proyecto en el cual las personas extraordinarias que viven como nuestros vecinos y residentes en Santa Fe son los que también están recopilando las historias. Este es un modelo diferente que tener un grupo de expertos que han sido entrenados en la recopilación de historias antiguas y el archivo comunitario. Nosotros, en lugar de eso, estamos diciendo que cualquier persona de cualquier idioma, historia y conexiones a este lugar. Queremos que todos nos ayuden a recopilar historias de sus alrededores inmediatos. Este es un proyecto del derecho de revés. ¿Sabes cómo funciona esto? Sí, me encanta este modelo. Creo que fue marcado un poco basado en lo que estamos haciendo con el proyecto Monito, pero va hacia más atrás. Cuando era historiador estatal, desarrolló un modelo que empezamos a implementar y después me retiré, pero teníamos 33 condados, creo, a ver si no me equivoco. 33 condados y empecé a instituir 33 historias de las comunidades y 33 tribales. Así que es un modelo que yo empecé a enmarcar ahora en Nuevo México y que quería expandir aún más allá, especialmente para la diáspora de nuevos mexicanos que estaban viviendo en otros lugares. Entonces, conservé ese modelo un poco, o sea, fue una locura cuando el estatuto dijo que era el historiador líder del estado de Nuevo México. Me pareció una locura. Es una locura pensar en que solamente una persona tenga la autoridad. Y yo quería hacer todo lo que podía hacer para
desarmar esa noción, esa idea. Y por eso comencé el programa de residentes y alumnos historiadores, y por eso quería expandir y desarrollar más plenamente los historiadores basados en las comunidades, y por eso el programa basado en los alumnos. Habían 3 tipos de becas que apoyábamos: las personas que estaban trabajando en la licenciatura, los que ya la tenían, pero la favorita para mí, que les encantó a los legisladores, fue los historiadores basados en la comunidad, un mayordomo que quería recopilar historias acerca de esa sequía en particular, un anciano tribal que estaba trabajando para recopilar historias de su comunidad. Así que ese modelo continuó enmarcando el trabajo que yo continué haciendo. Así que ahora, con el proyecto de la comunidad de Manitos, tenemos 22 archivistas comunitarios, porque queríamos enmarcar de que ellos están ayudando a recopilar estas historias para repositorios. Por eso me encanta que has tomado esta noción de trabajar en vecindarios. Una de las cosas que aprendimos del proyecto Culture Connects, la cultura conecta, es que muchas veces hablamos acerca de Santa Fe del lado norte, del lado sur. Hacíamos eso antes, yo ya no lo hago, porque Even in the south side, aún en el lado sureño hay vecindarios totalmente diferentes uno del otro, radically different. niveles de ingresos radicalmente diferentes en esas partes de la ciudad. Todavía hay grupos de las personas que viven del lado este, que son familias antiguas. La familia Ríos, mis compañeros, siguen teniendo una querencia muy valiosa en esas tierras. Así que sí, me encanta el modelo. Y creo que también quisiera decir que han habido, muchas personas mencionan en el chat acerca del hecho de que hay historia que se está recopilando con respecto a la historia a largo plazo de las personas que están aquí. Pero también otro aspecto muy importante de las historias que estamos recopilando y que estamos viendo como parte del proyecto de historia son las historias de aquellos que recientemente han migrado a este lugar. Nuestros miembros más nuevos de la comunidad, nuestros vecindarios más nuevos, también forman parte de la historia de este lugar. ¿Te podrías referir un poco a esto? ¿Cómo es que la historia de una persona puede ser de este lugar si acaban de llegar? Well, I don't know that their history No sé si su historia sea de este lugar. Ellos están trayendo, como lo que dijimos al principio, acerca de otros lugares. O sea, cuando vienes aquí, traes contigo todo lo relacionado a tus ancestros, tus experiencias. Todo eso viene contigo. Y también se trata acerca de respetar. O sea, ingresando a este tipo de vecindario y de terreno, alguna de la vulnerabilidad significa que tienes que tomar un paso hacia atrás, tal vez, pero es un acto de equilibrio que tenemos que hacer. Parte del proyecto de los historiadores del vecindario es trabajar para juntar, recopilar todas estas historias, pero como dije anteriormente o sugerí, tenemos que reconocer relaciones de poder en términos de las historias que ya se han recopilado o relatado o valoradas en el pasado. Significa que han sido marginalizadas. En ese contexto tenemos que reconocer cuáles historias no se han recopilado. Así que siempre hay lugar para poder recopilar historias de parte de todos. Y nosotros tenemos algo para aprender de todos. Pero esa noción está establecida en el contexto de lo que acabo de decir. I also wondered, I'm going to get a little metaphysical here. También me pregunto, y voy a volverme metafísico, pero una de las cosas increíbles de escribir hoy, una de las cosas de la literatura contemporánea es la ciencia ficción, y uno de mis libros favoritos que he leído últimamente son de
ciencia ficción, pero son diferentes a los anteriores. Y hay un gran poeta y facilitador, Patrick O'Tuohy, de Irlanda. Él es uno de los hombres que ayudó a través de contar historias, ayudó a crear lo que formó parte de la resolución del conflicto entre el norte y el sur de Irlanda. Y él dijo, siempre creí que la ciencia ficción es del futuro y ahora me doy cuenta que en realidad se trata del presente. De algunas maneras me pregunto si esta idea de la historia presente y futuro, si existimos en todos los tiempos, si quienes somos hoy es parte del pasado, pero ah, pero nuestro futuro también se va a enfocar de quién somos hoy. This place in this town La historia de este pueblo incluye toda esa complejidad y ese entretejido de nuestro pasado con quienes somos hoy. Y creo que usted tiene razón. Hay mucho poder en tener la habilidad de contar una historia. Esas personas de que no han contado la historia clásicamente se les ha dejado fuera de este espacio de poder, y para crear espacio para que todos en la comunidad puedan contar su historia, que eso se vuelva parte de nuestra historia comunal en conjunto, lo hará la historia de este lugar. Y esa es una de las metas de esto. No es el contar la historia de Santa Fe, sino contar la historia de nosotros mismos. That's really nice. I like that. Sí, eso es muy bonito, me gusta. Another of my favorite writers. I mean, Otro de mis autores one of my favoritos, writers, James Baldwin, who has quien I've read every word that he's ever written. he leído cada Of his palabra que él ha escrito. sense of being in the world, his Su sentido de ser en la persona, la marginalización, subjectivity, su subjetividad, en cómo vemos el mundo y el momento en el que él estaba viviendo. Él escribe que la historia no se refiere solamente al pasado, sino es lo contrario. La gran fuerza de la historia viene del hecho de que nosotros lo cargamos dentro de nosotros y nos controla subconscientemente o inconscientemente, y de muchas maneras is present in está presente literalmente en todo lo que hacemos y en nuestra historia. Y ese es un poco de la memoria sanguínea, de sangre a la que me refería anteriormente, pero nos forma. Todo lo de nuestro pasado nos forma. Observer of the 20th century, James Baldwin knew that. James Baldwin, el observador astuto, él lo sabía. Él lo encontraba en Estados Unidos y en Europa, pero eso es cierto para muchos de nosotros. And I really like your Pero me gusta su reflexión sobre this futuristic, the future, del futuro también, porque aún conforme pisamos y estamos en el presente, nosotros estamos pensando en el futuro, así como deberíamos hacerlo. Y el peligro es que vivimos en un presente perpetuo. Los medios sociales siempre nos están preguntando qué está sucediendo en este momento, y la ansiedad que está tan presente y el hecho de que estamos tomando decisiones superficiales que afectan a muchas personas no está bien centrada y no es honesta sobre el lugar donde venimos. Y ese es uno de los grandes peligros. Y para mí, como una persona de fuera que vive en Santa Fe, lo que me ha cambiado es el hecho de que hay la habilidad, hay la necesidad de escucharnos unos a otros, pero también la necesidad de participar siendo honestos de quiénes somos nosotros en este momento, en el presente. Sí, absolutamente. Desde su perspectiva, Esteban, ¿por qué es importante que nosotros recopilemos historias en Santa Fe? It's always been important to gather Siempre ha stories. sido importante recopilar historias, Chris, pero
Se me olvidó cómo lo acaba de mencionar usted, pero el hecho de que estamos viviendo en el presente, It seems like more than ever, parece que ahora más que nunca we're quizás being broken apart. nos están I think about how education quebrantando. and religion Ah, have been the Me pongo a pensar cómo institutions la in the educación y la past religión that han sido have los tried to break institutos us en el apart. pasado que hicieron todo lo posible That, para quebrantarnos y for quizás some nos people, but reformaban me, para algunas I had personas, to pero para get mí back to the yo core tuve que values of the things that volver formed a me. los But valores now we're principales que me living formaron, in pero social ahora más que media nunca, that usted has mencionó los a medios lot sociales, of que es things toda that receive the una, barrage of social media, toda which una every now and then I try to descarga de remove. medios sociales, But que es algo que yo me he querido separar. Pero yo necesito el proyecto comunitario, así que sigo dentro de los medios sociales y yo sé que eso me proporciona algún tipo de alcance comunitario, The platforms pero las plataformas se han convertido en algo que distrae, que distraen tanto como son útiles. there is so much grieving going on. Hay tanto dolor que está sucediendo en este momento. Hemos perdido, yo he perdido el número de personas a las que he perdido a causa del COVID. Forget the Y other no nos podemos olvidar de diseases las otras enfermedades que siguen afectándonos, incluyendo la depresión y las pérdidas de las que hablamos anteriormente dentro de esta comunidad, en Taos, en Española y donde quiera. I believe that Yo stories creo que las historias tienen el poder de restaurarnos, volviendo a lo que estábamos hablando anteriormente, y que lo necesitamos ahora más que nunca. Gracias. En Little Globe, nosotros coescribimos historias, y esa es la primera vez que nosotros estamos ayudando a crear un archivo o archivar una recopilación de historias. ¿Dónde estará el almacén de manitos? En la red del Internet. Y he estado trabajando en proyectos digitales desde que era un historiador estatal. No todos se tienen el privilegio de venir a Santa Fe a vivir aquí, a estacionarse aquí, el estar aquí, aunque sea una hora. A mí siempre me gusta apoyar algo, un almacén o depósito real, pero al mismo tiempo es cierto que hay problemas de acceso, de conexión en las comunidades rurales, problemas que son reales, pero yo he estado abogando por los últimos 20 años. Hay más retos de alcance a un lugar físico que un depósito o un almacén digital. Nuestras comunidades están distribuidas geográficamente. Hay cafés de internet que pueden darle acceso a las personas y aborda los retos a los que se enfrentan las personas para ir a un lugar físico en Santa Fe, un lugar caro. Así que los retos digitales continúan siendo. Yo estoy contento de ver que el proyecto de ley de la infraestructura tiene una parte para más conectividad, pero yo siempre voy a abogar para poder tener un almacén digital para que todos tengan acceso 24 horas del día en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando estén conectados a la red. Es cierto. Ahora pivoteemos. Que vamos ahora a la sección de preguntas y respuestas. Para los que tienen preguntas, favor de escribirlas usando el botón de Q y A. Eso será más fácil de encontrar las preguntas que escribirlas en el chat. Pero si gustan leer el chat, también hay muchos comentarios muy hermosos. Sí,
No teníamos que haber planeado esta sesión del todo. Simplemente tener una conversación con esas personas, esta comunidad. Se habla de la propiedad de los terrenos, de las fronteras. Ah, Hay personas que tienen ya mucho tiempo aquí y que todavía no se sienten que pertenecen a este lugar o que se sienten que son extranjeros. Yo lo escucho todo el tiempo. Hay personas que sienten que esto es parte de su universo durante generaciones y, y centenas de años, pero sienten que no pertenecen a Santa Fe o alternativamente son nuevos aquí y no sienten que son de aquí. Como dice Dylan, ¿cómo es que nosotros podemos quebrantar ese patrón? ¿Cómo abordamos esa fractura de la que hablaron anteriormente? El contar historias tiene un rol Field para is abordar esto. storytelling, so I can always Nuestro lean. campo I es have to el contar always historias. remember what Yo I siempre tengo know que how to do. recargarme en lo que I yo sé know hacer. and believe Yo sé that y God creo has created a que pathway lo, for me que lo que ha out creado un of sendero para mí para poder vulnerability, salir de una querencia is vulnerable to listen es to other el stories. escuchar a And los it's relatos de always otras personas. shaped my sense of Todo esto ha cambiado o ha being in formado the world. mi sentir Where I was, de ser parte de este wherever I mundo, was in the world, donde sea que yo you estuviera en know. el mundo. And I truly believe Y that. yo That en the realidad creo discomfort eso. when people talk about Aún la being an incomodidad de cuando outsider, las personas I dicen mean, sentirse como that's extranjeras. the way I felt Esa es la in manera en que yo me university. sentí en When la I went to universidad UC cuando Berkeley, empecé a ir a that's the UC part we Berkeley. did. Y yo era un I niño mean, I ranchero have felt de uncomfortable rancho. in every single Yo me he institution sentido I've ever incómodo en belonged cada in institución my en la entire que yo he life. pertenecido I en felt like I toda was mi vida de the first adulto. person of color to be hired Yo at fui the la primera persona de executive color level at the que National Trust. tuvo una And I've never posición been the first to have been hired. posición ejecutiva en la institución That's hard. del National That Trust. Y eso es institution is over difícil. Esa 100 years old. institución tiene más de 100 años You know, so wherever y we are, whether it's a community donde like quiera que Santa estemos, ya Fe sea or dentro de an una comunidad como la de institution, Santa Fe o dentro de at una some level, institución, we're always en algún navigating nivel the siempre estamos vulnerability of navegando being la embedded. vulnerabilidad And de I, sentir, de ese I still sentido de que uno believe that pertenece. even in those places, Aún en I esos had to lugares find my ground donde yo estaba, yo tenía que and encontrar I had to mi, find mi common espacio y intersections, tuve que encontrar right? intersecciones And comunes so when I was sitting there with cuando yo estaba, staff members who were living in cuando yo South estaba con Carolina, some of my staff personas, members were in con el Utah, personal you know, I got to de lean in and diferentes listen to lugares those stories and ah, I del felt norte familiar, de Carolina. even if they were Yo so, tenía so que different. yo tenía que That escuchar sus felt historias, like aunque the way fueran I tan got to diferentes, navigate porque that eso community. me hizo sentir que And yo podía so navegar I dentro de hope esa that they comunidad. were learning from Y yo what I espero was, que ellos in terms estuvieran of aprendiendo de lo que yo belonging to estaba the hablando world en términos de or not el feeling like I sentirse belong, parte del mundo still o el no feeling que no sentirme como matter que yo what credential pertenezco. I hold, I will Sin importar always cuál walk into credencial a yo tengo, yo room siempre and entraré feel a like una I sala don't y me belong. sentiré como que yo no pertenezco And yet ahí. Y finding más my sin voice embargo, el has been about encontrar mi finding my voz story. se And trata so de encontrar it mi grounds me historia when I walk in. y eso me centra. And how does that ¿Y work? So at the cómo funciona National Historic Trust, eso en you walk el in with a sense of belonging. Your National story Historic somehow Trust? means Si for uno you to entra, change that, such that you do have a greater sense of belonging. ¿cómo puede It cambiar was la my historia para que only usted way pueda of sentirse belonging, que to tell pertenece a ahí? story. Era mi única manera de It pertenecer was ahí, de contar mi historia. it was my only sense of being Era mi able. única manera de I remember, sentirme como for a kid que who has fought for pertenecía. getting out of being a farm boy for a Para long ser un time, niño que the ha very luchado first time para dejar de I ser un got niño up de the board rancho of en toda su trustees to vida, the la National primera Trust, vez because the very first que day me presenté enfrente I remember de los someone miembros, asking me, yo me acuerdo que alguien me well, how are you preguntó, going to make we bueno, need to make a lot of
Tenemos que hacer muchos cambios. ¿Cómo vamos a hacer esos cambios? Al mismo tiempo que está usted evaluando la situación. Y lo que salió de mi boca fue, yo pienso, ¿cómo haría mi papá esto? Si hubiera tenido las llantas ponchadas o tuviera que cambiar las llantas de un carro, hubiera tomado a todos sus primos, quienes hubieran atado un, una traila a un carro, se hubieran ido a la traila, hubieran cambiado las llantas, hubieran averiguado cómo hacerlo. Entonces, cuando yo he ido he entrado a esos lugares donde yo siento que no pertenezco, yo siempre me iba a mis relatos, era lo que me centraba. Quizás yo sonaba como una persona del norte de Nuevo México, pero era lo que yo tenía que hacer, era mi única manera de poder contar mi historia, el hacer que mi papá fuera un sujeto en la historia, y al hacer eso me dio un sentido de de estar presente y sentirme presente dentro de mi Sort of parallel mi to all this stuff. propio cuero, mi propia piel. Lena pregunta o dice, hablando de experiencia, el poder escuchar de una manera empatética no es suficiente. ¿Cómo piensa que las personas judías se sentirían si todo lo que obtuvieran sería el que los escuchen de una manera con simpatía? No es suficiente. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una pieza de PBS y nosotros trabajamos con las preparatorias en el estado y había historias de estudiantes. Ellos nos estaban ayudando a crear este documental de la vida de los estudiantes en las escuelas preparatorias o secundarias en Nuevo México. Fuimos a una escuela muy buena y el director dijo, bueno, yo en realidad no quiero eso. Y ya dijo, ¿qué pasa si viene un estudiante y les dice, bueno, ¿saben qué? Yo estoy viviendo estoy viviendo una situación terrible con abuso con mi familia. Y yo le dije, bueno, es importante que nosotros vayamos con ustedes y les digamos que esta cosa terrible está sucediendo y que puedan responder. Y él dijo, simplemente no tenemos el personal para poder responder a eso. Y yo dije, bueno, no quieren escuchar la historia porque es inconveniente en cuanto a sus propias habilidades para responder. Supongo que de la perspectiva de Little Globe, nosotros somos una organización que recopila y amplifica las historias. Trabajamos en colaboración directa con esas personas que están trabajando a nivel comunitario para poder tener efecto en política pública. La política no es nuestra área, pero sin tener los socios que hacen eso, que pueden hacer algún cambio mecánico en la ley, que se refleja en las vidas de las personas que viven aquí, sería solamente un ejercicio de contar historias. Entonces, Lena, su pregunta es más bien una declaración. Claro que tenemos una responsabilidad como comunidad, el escuchar las historias de unos de otros, pero también poder reaccionar a ellas. Por lo menos en mi opinión, otro relato rápido. Tenemos una organización increíble, Somos, que representa la población inmigrante en Nuevo México. Ellos han usado las historias y los relatos para humanizar de nuevo las predisposiciones negativas que las personas tienen. Y al hacer eso han tenido mucho éxito para cambiar leyes estatales para poder ayudar a las personas que tienen estado migratorio un estado migratorio para poder ayudarles en los sistemas educativos y económicos dentro del estado. ¿Cómo es que nosotros podemos animar esas historias? Esa es una pregunta muy importante para la comunidad en cuanto al hablar del poder y de la política. Fuiste directo a donde yo quería ir. La ecuación completa no es solamente el escuchar con empatía las historias. Yo articulé que ese es mi trabajo. Yo, el ejemplo increíble que usted acaba de dar, Chris, sobre cómo la narrativa se conecta y se puede conectar a la creación de las políticas. Yo he trabajado cuando fui el presidente de la Comisión de Propiedades Culturales aquí en Nuevo México.
uno conecta la narrativa a la creación de política y allí es donde nosotros hacemos ese trabajo. Ayer fue un día muy bueno en términos de la culminación de décadas de trabajo que se hizo para recopilar narrativas, que espero que ayer haya hecho un cambio en términos de protección para el Cañón Chaco. Décadas de trabajo que se hizo para las tierras indígenas y las lenguas, para la preservación de tierra y las lenguas indígenas, y que se culminó en una en una decisión que se tomó para la protección. Este es un proceso al que nos tenemos que comprometer y nosotros tenemos que colaborar. La colaboración es algo que yo aprendí de mi papá, de mi padre también. Tenemos que trabajar juntos para entender cuáles destrezas y habilidades traemos a la mesa, y Somos un Pueblo Unido es un gran ejemplo de eso. Ellos son buenos en entender el poder de la empatía y la narrativa y cuál es su rol, pero también no trabajan solos. Ellos trabajan con otros que traen todo eso a la mesa para poder afectar la política que cambia las vidas de las personas. Así que yo siempre abogaré por, ah, por la recopilación y el compartir de relatos. Eso se conecta a otras cosas tales como la creación de política y otros temas. Están ingresando un montón de preguntas, pero hay algunas preguntas acerca de nuestro programa. Shelley pregunta qué criterio van a usar para seleccionar a los individuos que van a estar recopilando y editando las historias. Creo que nos vamos a fijar en las historias de las personas, en sus niveles de interés. Este es un programa donde estamos entrenando a las personas desde abajo hacia arriba, así que no hay ninguna experiencia necesaria. Lo vamos a hacer lo más abierto posible. Y también estamos ofreciendo también como un puesto de compromiso pagado con salario, pero también queremos que las personas también puedan participar juntando sus propias historias y ayudando a que esas historias ingresen al archivo. También estamos buscando personas que puedan recopilar historias y ingresarlos a los proyectos que vamos a realizar el año que entra. Así que cualquier persona que le interese, aplique para los puestos de estipendio de manera formal. Y también nosotros, bueno, tenemos fondos limitados, no podemos tener un gran plantel de empleados, pero vamos a tratar de incluir la mayor cantidad de personas posibles a nuestro programa. Así que cualquier persona que esté interesada en participar de esto y en el relato y recopilación de relatos de historias, vengan, acérquense a nosotros y incluyan también sus historias a nuestro proyecto. También estoy mirando una de las preguntas y estaba tratando de ingresar una respuesta, pero Ellen Osborne pregunta, ¿con qué libro de James Baldwin empezarías? El precio del boleto. Es fácil de leer porque tiene muchos ensayos. El precio del boleto es el título de uno de sus libros, pero este libro es muy bueno porque comparte tanto. Este es uno de mis libros favoritos de James Baldwin, Another Country, Otro País. Es muy bueno. Es un libro hermoso. Sí, te parte el corazón de manera hermosa. Él sigue viviendo e inspirando. Sí, lo mencionaron mucho en el chat esta noche también, a James Baldwin. Así que, ¿qué instituciones y lugares están sugiriendo para que se compartan las historias participativas? Esa es una gran pregunta porque nosotros estamos trabajando muy duro en esto. Nuestro compromiso es poder proporcionar las herramientas para que nuestros mismos miembros de la comunidad relaten sus historias en sus propios lugares. Y clásicamente hemos trabajado en lugares grandes como National PBS, New Mexico PBS. Nos encanta trabajar en colaboración con Atlantic
Y Esteban y yo hemos llevado a cabo muchos proyectos ahí, pero quisiéramos conservar las historias en los vecindarios de donde vinieron, y hemos estado explorando con la ciudad una idea acerca de una serie de reuniones, digamos, en los vecindarios, afuera, en Santa Fe, y en lugar de compartir en un lugar externo como National PBS, hacer que las personas vengan a los vecindarios de donde vienen las historias. Y también hemos hecho un canal de televisión que se llama Little Globe TV, a donde vamos a ingresar episodios el año que entra, a donde las comunidades relataban historias de COVID en general, pero lo vamos a usar para que las personas de Santa Fe puedan compartir sus historias locales. Trabajamos en colaboración con las personas para ayudarlos a ellos a relatar sus propias historias. Esteban, ¿tienes otras maneras en las cuales las personas pueden relatar sus historias? Por ejemplo, que usan en el proyecto restaurativo. Sí, estaba pensando en compartir algo al respecto, pero The Photo Historias is a project that Fotos de Historias es un proyecto que empezamos con Little Globe y que es parte del presente. Tratamos de juntar fotos y ubicarlas en diferentes lugares de la comunidad. Sé que los museos en la ciudad quisieran realizar este cambio, y también tal vez ya lo hayan hecho, pero las estadísticas de los museos, y tal vez en todos los lugares, generalmente demuestran que la gente local no los visitan. Así que a donde se encuentren los museos, si es así de imperativo, si son imperativos u otros, tú quieres salir a las calles, afuera de las cuatro paredes, y este proyecto maravilloso que yo no inventé. Sin embargo, cuando trabajé con un grupo en San Antonio, Texas, ellos tenían un proyecto de fotohistoria del lado oeste de San Antonio, y ellos hicieron esto, juntaron fotos y las ubicaron en cercas, en costados de edificios, y fue increíble. Cientos y cientos de fotos y siguen estando ahí después de décadas. Y esa es una manera de poder compartir estas historias. Dígame si quieren ver un ejemplo de cómo esto se ve. Kechi, recuérdame a dónde se encuentran. Sí, en la Shake Foundation, Fundación Shake. Queda, sí, ahí. Y hay diferentes maneras en las cuales lo podemos lograr. Sí, o sea, cuando nos reunimos sería más como para amplificar las historias o para amplificar el archivo, pero quisiera compartir que parte del proyecto de memoria de Manitos, y gracias al apoyo del subsidio el año pasado de el Centro Humanitario Nacional, pudimos armar cuadernos con historias del impacto de la gripe español de 1917. Una fue acerca de la narración acerca de la muerte, nombrando la muerte y la curandera. Creamos iconos y también un cuaderno que es simplemente una agenda. Cualquiera que quiere tener estos, gracias a uno de nuestros otros auspiciantes, el Consejo de Humanidades de Nuevo México, si quieren uno, les voy a dar un enlace a donde pueden registrarse. Quiero asegurarme de darles el enlace adecuado, correcto. Ahí pueden poner sus nombres en una planilla de Google y poner ahí su dirección si quieren que se los mandemos. Oh, there it is. So We'll be happy to mail that to you. Sí, con gusto se lo podemos mandar por correo. Eso está en el chat.
Well, I know we're running out of time. Bueno, sé que se nos está acabando rápidamente el tiempo. Y creo que Ana va a regresar y ayudarnos a cerrar la noche, pero ¿hay algo más que piensa que no hemos mencionado que quisieras decir, Esteban, antes de terminar? I know it's been a long, Sé que ha sido una sesión muy larga para todos y aprecio que todos se hayan tomado el tiempo de estar aquí. Me siento honrado de haber podido trabajar y compartir historias con mi amigo Chris Jonas, pero honro también el hecho de que ustedes dieron 2 horas de su tiempo esta noche para escuchar y participar. Van a haber muchas maneras maravillosas en las cuales esperamos que tanto el proyecto de memoria comunitario de Manitos y el proyecto Presente y todo el trabajo que está realizando la Biblioteca de Santa Fe y Little Globe a medida que trabajan sus proyectos, que las personas vengan a compartir sus historias. Había un par de preguntas acerca de cómo lo podemos lograr. Estén al pendiente de los sitios de medios sociales para ver cómo nosotros compartimos nuevas maneras en las cuales la gente puede participar. Eso es maravilloso. Y pienso que si van, creo que vamos a ingresar otra vez el link a la Biblioteca Pública de Santa Fe, que se va a ir actualizando a medida que se va actualizando el proyecto. Ana puede hablar acerca de lo que está por surgir para este proyecto, pero antes de hacerlo, quisiera darle las gracias a Esteban y lamento que no te hayas sentido al 100% después del refuerzo de tu vacuna, pero igual te agradezco muchísimo por haber participado, por la conversación. Gracias a todos por estar aquí y le voy a hacer la palabra a Ana, que va a ser el cierre. Así que gracias a todos. Thank you, Chris. Yes, thank you. Gracias, Chris. Sí, gracias a todos. Gracias, doctor Rael Galvez, por platicar con nosotros esta noche y compartir sus historias, sus ideas. Fue maravilloso. Fue una noche maravillosa. Quisiera agradecer también a Chris, Kitty y a todos en Little Globe. Y muchas gracias también a mi colega Lidia, que fue la que estuvo detrás de las escenas asegurándose de que todo saliera bien esta noche. Así que muchas gracias, Lidia. Y también gracias a nuestros intérpretes de español, Denise y Sandra, por ayudarnos. Estamos muy agradecidos porque hayan participado en nuestra charla de esta noche. Y quisiera recordarles que la grabación de esta noche va a ser en inglés, va a estar en inglés y en español en nuestro canal dentro de los próximos días, así que asegúrense de verlo. Y nos encantaría que nos acompañen en nuestro proyecto de historias de nuestros vecinos. Vayan a ver en el link de 1 a 4. Vamos a tener un momento el 30 de noviembre. También está en el enlace de la Biblioteca Pública de Santa Fe que está en el chat. Y también tenemos estipendios, como dijo Chris, y nos encantaría que ustedes apliquen y nos ayuden a juntar, recopilar historias de nuestra comunidad. Pueden encontrar más información acerca de todo esto en el sitio de internet de la Biblioteca Pública de Santa Fe, acerca de Little Club también. Estén al pendiente de nuestros medios sociales y ojalá los veamos ahí en el campo con nosotros, ayudándonos a recopilar historias. Muchísimas gracias a todos por asistir. Fue una noche maravillosa. Gracias a todos. Good night.